Hola amigos, hoy les traigo este recetón de la gastronomía española con un toque personal. Quédate que como siempre durante el video te voy a dejar 3 consejos y al final datos sobre maridaje y los ingredientes. Vas a comenzar cortando 2 papas y acá va el primer consejo que a mí me sirve bastante. Le vas a cortar una tapita a la papa de uno de los lados para que se apoye mejor en la tabla. Puedas hacer el corte más firme y sin riesgo a cortarte. Una vez que las tenemos listas, en una sartén con abundante aceite las vas a cocinar a fuego medio fuerte para que se doren por fuera. Mientras tanto agarrás una cebolla y la cortás en trozos grandes tipo pluma y esto se lo vamos a agregar a las papas. Te recuerdo que igualmente los ingredientes son para 2 personas, te lo voy a estar dejando en la descripción y en el final del video. Luego le vas a agregar un poco de sal y romero. Si tenés romero fresco mucho mejor, le va a dar un gusto más intenso. Y esto lo seguís cocinando por un ratito más. Luego vas a cortar el pollo. Puedes usar pechuga si no querés comer cortes con hueso, solo que la vas a tener que cocinar un poco menos para que no te quede seca. Ahora le vas a agregar un poquito de sal. Y acá un toque que la receta original no lleva, pero queda muy bien. Las vamos a pasar por abundante harina hasta cubrirlas todas. Esto va a hacer que el pollo quede crocantito y aparte se espese un poco más la salsita después. Luego, cuando las papas y la cebolla ya estén doradas, le vas a agregar un vaso de vino blanco para desglasar el fondo. Cocinás 2 minutos y vamos a terminar la cocción en el horno a 180 grados por alrededor de 20 minutos. De nuevo en la sartén agregás abundante aceite y pones a cocinar el pollo a fuego medio. Mientras tanto vas a agarrar el ingrediente principal, que es la cabeza de ajo. Y acá te va el segundo consejo. Para pelarlo fácil, con un golpe solamente con el cuchillo ya se le sale la piel y los pelás muy fácil. Vas a pelar todos y luego los vas a cortar en rodajitas. No muy chiquitas porque la idea es que se sienta el ajo, que es el ingrediente principal. Una vez que los tenés todos cortados, vas a pasar a agarrar un puñado de perejil y lo vas a picar bien chiquito. No es necesario que te quede tan perfecto porque esto lo vas a cocinar y va a ser parte de la salsita. Luego vas a ir girando el pollo porque la idea es que se dore por todos lados. Y una vez que lo tengas todo dorado, lo vas a retirar y lo vamos a reservar para después. Y en la misma sartén, sin apagar el fuego, vas a agregar un poco más de aceite y acá te va el tercer consejo. Tenés que poner el fuego en medio y estar bien pendiente de que no se te quemen los ajos. Solo se tienen que cocinar unos minutos. Y agregás ají molido y el perejil. Y esto lo vas a cocinar muy poquito tiempo. Cuando ves que se reduce todo, ya agregás el pollo por encima. Y ni bien agregás las piezas de pollo, le sumás un vaso de vino blanco y lo cocinás hasta que reduzca y te quede una salsita espesa. Y listo, solo te queda emplatar y disfrutar de este platazo. Se sirve en restaurantes y la verdad que es muy simple y riquísimo. Bien, ahora vamos con el maridaje. La verdad que estuve averiguando y definitivamente el pollo al ajillo tiene un sabor intenso y para equilibrar estos sabores puedes acompañarlo tomando un vinito blanco seco con sabores suaves o con una cerveza lager ligera que puede ser una buena opción refrescante y va a contrastar los sabores intensos del ajo. Para el acompañamiento puedes acompañar esta receta con arroz blanco o con papas como hice yo, que para mí es la mejor opción. Si llegaste hasta acá te lo agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Chau chau.